Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 16º del tiempo ordinario en el ciclo B. Pero, como ya mencioné en el copete del vídeo la semana pasada, estos domingos no voy a hablar del Evangelio que toca. Desde el domingo 15 hasta el 21 leemos un fragmentito, como segunda lectura, un fragmentito de Carta a los Efesios. Pero están muy bien organizados esos fragmentitos, muy bien extraídos, y nos dan un panorama de lo que expone esa Carta a los Efesios. Entonces, en esta serie me voy a dedicar a esas lecturas de Carta a los Efesios. Quien necesite material sobre el Evangelio de este domingo, puede ir al vídeo de hace 3 años, en el domingo 16 se llama Pastores según mi corazón. Así que lo pueden buscar con ese nombre en el archivo de vídeos del mismo canal de YouTube. Y si no, más fácil es encontrarlo a través de la página del Testigo Fiel. Entran al Testigo Fiel, van al menú oración, lecturas de la misa, buscan la misa del domingo, que en este año es 21 de julio, y allí va a estar el vínculo al vídeo de hace 3 años. Los vínculos esos permanecen en las páginas de las lecturas dentro del Testigo Fiel, así que pueden ir buscando los que correspondan. Yo ahora me dedico a lo de Carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque bueno, siempre nos centramos en el Evangelio y un poco dejamos de costado la segunda lectura, a veces ni siquiera puedo hacer alusión, pero Carta a los Efesios es muy fundamental. Miren, así un poquito a través de la estadística de los textos podemos darnos cuenta de lo importante que es. Fíjense que los domingos tenemos muy poca oportunidad de leer textos enteros, ¿no? Apenas si podemos leer casi todo San Marcos, es decir, los evangelios en los domingos. No se leen todo, pero bueno, está muy bien organizado, de modo que más o menos lleguemos a leer prácticamente todos los evangelios, ¿no? Pero con las cartas no pasa lo mismo, y mucho menos con el Antiguo Testamento, ¿no? Se leen apenas fragmentitos. Para hablar de lecturas enteras tenemos que ir a misa en día de semana, así que los invito. Para hablar de lecturas enteras sí, podemos, pero en días de semana. Y las cartas, por ejemplo, de San Pablo se leen enteras en días de semana, pero no en domingos. En domingos lo que leemos son fragmentos señalados, generalmente con un sentido, llamémosle así, práctico, ¿no? Buscando, siempre la segunda lectura trata de buscar una incidencia práctica en la vida de los creyentes, ¿no? Entonces, leemos fragmentitos señalados. Fíjense, de Carta a los Romanos, que es la más importante de todas las epístolas del Nuevo Testamento, Carta a los Romanos, que son 16 capítulos y que podríamos decir que tiene un pensamiento muy completo y muy complejo y muy ramificado, leemos 16 fragmentitos. Esto de 16 es una casualidad, no es que se lee un fragmento de cada capítulo, Hay capítulos de los que se lee más de un fragmento y otros de los que no se lee, Entonces leemos 16 capítulos. De Carta Primera a los Corintios leemos, que también es muy importante y también es larga, leemos 13 fragmentos, Pero ahí ya vamos descendiendo. Pero cuando llegamos a Carta a los Efesios, fíjense que es una carta breve, en realidad son 6 capítulos nada más, Y de esos 6 capítulos no se leen ni el 3 ni el 6 dentro de la liturgia dominical. O sea que tenemos 4 capítulos. Bueno, esos 4 capítulos se convierten en toda esta serie de lecturas del domingo 15 hasta el 21. O sea que leemos 7 fragmentos muy bien escogidos y muchos más fragmentitos en fiestas y momentos especiales del año. Así que Carta a los Efesios, con esta pequeña estadística, digamos, lo que quiero que vean es que Carta a los Efesios no es un escrito breve, pero no es un escrito menor. Al contrario, es un escrito de los más importantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué es de los más importantes? Bueno, porque en él llega a su cumbre lo que es el mundo paulino. Si podemos decir que el mundo paulino tiene su centro en Carta a los Romanos,
tiene su cumbre en Carta a los Efesios. Y digo adrede mundo paulino y no pensamiento de San Pablo, porque como ya mencioné en el vídeo de la anaquefalaiosis de la semana pasada, Carta a los Efesios no se considera escrita de puño y letra por el propio Pablo. Si la escribió de puño y letra, tuvo que haber vivido más años de los que pensamos, porque es una carta que indudablemente pertenece a la vida de fe de los años 80 en adelante. Puede ser de los años 80, puede ser de los años 90. O sea, es una carta muy avanzada en pensamiento, ya supone una experiencia fundamental, y para el fragmento de hoy necesitamos entender eso, una experiencia fundamental que fue la ruptura total de la fe cristiana con el judaísmo. Eso se produjo hacia el año 80. Se produjo además muy señaladamente, es decir, como nosotros somos herederos de eso, nos parece lo más lógico y normal. Jesucristo fue bajado de la cruz y entonces ya nació la fe cristiana. No, lo que nació fue una variante judía de las tantas que había, porque el judaísmo no era monolítico en época de Jesús. Estaba, por ejemplo, las que conocemos nosotros, ¿no? La variante farisea, la variante saducea, los esenios que andaban peleados con todos y se habían retirado al desierto, y había otros grupos, y mezclas. Bueno, dentro de esos nace también la fe cristiana, que es en principio una variante mesiánica dentro del judaísmo. Y así fue conviviendo con el judaísmo durante años, no conviviendo como otra cosa, sino conviviendo como parte del judaísmo. Los primeros cristianos, primeros, eran judíos de esta clase de mesianismo, distinta de otros mesianismos dentro del mismo judaísmo. ¿A poco se les ocurrió que esto era una fe nueva? Ahí andan haciendo escarceos con este tema de que es una fe nueva, hasta que San Pablo se da cuenta que realmente el mensaje cristiano no es una variante del judaísmo. ¿Y por qué no es una variante del judaísmo? Porque ¿qué es lo esencial del judaísmo? Que es distinto de lo que lo rodea. No importa qué es eso que lo rodea, pero el judaísmo es distinto de. Hay una frase muy linda en Éxodo que le dice Dios a Moisés: pon un cerco en torno al pueblo. Y luego en la transmisión textual esa frase se corrige: pon un cerco en torno al monte. Es cuando va a subir Moisés al monte a recibir la ley, ¿no? Pero realmente en la redacción, digamos, no corregida, dice: pon un cerco en torno al pueblo. Y eso es la fe del Antiguo Testamento, un cerco en torno a este pueblo. Estos son los creyentes. ¿Y qué queda afuera? Todos esos que se pierden, los paganos, los réprobos. Este es el pueblo de Dios. Dios escogió estos cuatro e hizo un pueblo. Bueno, San Pablo se da cuenta que el mensaje de Cristo significa que ese cerco se ha ampliado y abarca toda la humanidad. Es una perspectiva totalmente nueva. A nosotros nos parece la natural, pero no es natural. Ninguna religión se había planteado nunca que fuera para más que cuatro. Vayan a los zulúes y van a decir: ah, no, sí, la religión sí, perfecto, pero es para nuestra tribu. Y van a los aborígenes de Oceanía: sí, magnífico, la religión sí, pero para nosotros. Ustedes arréglense, tendrán sus dioses, no sé, los descubrirán, o serán réprobos, ateos, lo que sea. Pero la fe es para nosotros. Siempre, la religión es siempre un sistema particular, porque es este modo de encontrarse con este Dios particular. Y resulta que San Pablo recibe de la cruz el mensaje de que nada de particular.
Dios ha querido en Cristo romper el cerco que se había formado en torno al pueblo de Dios. Romperlo. Y crear algo nuevo. ¿Qué es? ¿Otro cerco? Pues no, esa es la grandeza de la fe cristiana, que deja de ser religión. Deja de ser, pone un cerco en torno al pueblo. Y pasa a ser, el pueblo es aquel a donde Dios llega. Entonces él camina adelante y a donde toca hay pueblo de Dios. Bueno, eso, carta a los Efesios, lo convierte en el centro de su meditación. Carta a los Efesios, una epístola pospaulina que se dirige a gente del Asia Menor, a la que San Pablo, incluso la propia carta, no pretende que San Pablo conoció a estos fieles, sino que dice que ha oído hablar de su fe. ¿Y a quién se dirige? Bueno, a esos que eran en otro tiempo ajenos al mensaje de la fe. Es decir, a los que nosotros llamaríamos los paganos, los gentiles, pero no se trata de un pueblo sociológico, no es que son paganos porque son griegos, son paganos porque no tenían acceso a Dios, porque Dios no entraba en los planes de ellos ni ellos en los planes de Dios. Y resulta que carta a los Efesios dice, toda la historia de los hombres, desde Adán en adelante, marcha hacia recapitularlo todo en Cristo. Por eso anaquefalaios es la palabra central de ese himno del capítulo 1. El único texto largo que leemos de carta a los Efesios en las dominicas. En el día de semana sí, pero en domingos el único texto largo es ese himno que se lee entero. ¿Y por qué se lee entero? Porque allí está. Fíjense, les doy un detalle gramatical de ese himno del capítulo 1, el que leímos la semana pasada, ¿no? Y que es una larga frase desde el versículo 3 hasta el 14, o sea, todo lo que leímos, ¿no? Una larga frase, no tiene un solo punto intermedio. Bueno, en griego no existe, en el griego antiguo no existe el punto y la coma, pero sí que hay distintos modos de marcar que se trate de cláusulas distintas. Bueno, en este caso no. Es una larga cláusula sintáctica desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y una larga cláusula sintáctica que termina en una frase principalísima. Y la frase principalísima, tengo por aquí, dice, en el que también vosotros, o sea, después de hablar de Cristo y del plan de Dios y de la anaquefalaios, y sí que ese era lo que él quería para todos los suyos, para aquellos que lo habían tenido como Mesías y bla, 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 esto, lo otro. Larga frase y termina en esto, en el que también vosotros, después de haber escuchado la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación y creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu. Esa es la conclusión de todo este himno. La conclusión maravillosa es que esos que no formaban parte del cerco, por un cerco en torno al pueblo, han entrado a formar parte del cerco. ¿Por qué? Porque Dios se había quedado sin clientes y decidió llamar a 3 o 4 más. No, sino porque abolió el régimen del cerco. Le sirvió para una época, para una etapa de la historia. Por eso Dios tiene un plan. Pero claro, un plan, cuando nosotros decimos el plan de Dios, a lo mejor pensamos, como les dije en el otro vídeo, ¿no? En una libretita que Dios va diciendo, a este le voy a mandar un cáncer, a este lo voy a matar joven. No, eso no es el plan de Dios. Es una idiotez total. Eso no es el plan de Dios. Dios no está pensando a ver cómo nos rompe la vida, No, el plan de Dios es que el conjunto de la historia, aquello que parece no tener sentido, lo tiene. Todo tiene sentido en el conjunto de la historia, en el conjunto de la vida de los hombres y de cada hombre. Todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque de todo Dios saca salvación. Entonces, aquello que parecía no tener sentido, que es que el Dios del universo se ciñera a un pueblito
de nada, son 4, y dijera, pon un cerco en torno al pueblo y formara a estos 4 con un montón de leyes rigurosísimas, y los hiciera el pueblo de su propiedad, eso, claro, si uno lo mira, eso no tiene sentido. Que era lo que les pasaba a los paganos cuando miraban a los judíos, y a ellos se creen muy especiales. Y los romanos, por ejemplo, cuando uno lee lo que pensaban de los judíos, ¿no? Un tipo como Cicerón, ¿qué pensaban de los judíos? Esos se creen muy especiales, ¿no? Ellos se creen que Dios es que los dioses son para ellos, ¿no? Claro, uno lo mira y no tiene sentido. Precisamente Carta a los Efesios nos hace pensar en eso, en que Dios estaba preparando algo nuevo, a través de enseñarles a esos 4 a obrar de una manera especial y a vivir una unión de hermanos especial completamente, porque eso es el Antiguo Testamento, el que está al lado tuyo es tu hermano, eso es el Antiguo Testamento, enseñar a vivir una unión que no depende de la sangre, que no depende de la carne, que depende del llamado de Dios a ser parte de este pueblo. A través de eso, Dios estaba preparando algo. Y era la revelación de que un buen día sacaría en Cristo, en la cruz, sacaría ese cerco, lo colgaría de la cruz y diría, bueno, ahora esto esencial que aprendieron estos 4 es para todos. Y entonces nos viene el fragmento que leemos hoy, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Él es el que ha hecho de los 2 pueblos uno, derribando en su cuerpo, en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos. Uno diga, entonces ahora es un viva la pepa. No, el planteo de Carta a los Efesios no es ese, no es un viva la pepa. Pero esas leyes y decretos tenían un sentido pedagógico, todo esto de comer el animal, que si tiene pezuña partida, que si no tiene pezuña partida, que si puedes mezclar el hilo y la lana, que si no puedes sembrar hasta el borde de todo eso, tenía un sentido pedagógico que ahora ha acabado. Ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los 2 en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces, que es lo que más nos cuesta como seres humanos, ¿no? Hacer las paces entre nosotros. Es increíble que estemos en el estadio tecnológico que estamos de la civilización y no sepamos todavía vivir sin guerras, sin romperle la cabeza al que tenemos al lado. Y no hablemos de la guerra de Ucrania, o de la guerra en Israel, o de la guerra en Sudán, en el vecindario. Miren lo que es cualquier reunión de comunidad en un edificio, ¿no? No podemos vivir sin romperle la cabeza al otro. Nos sale de adentro, está ahí escrito en el ADN, bueno, viene para romperle la cabeza al de al lado. Y está escrito ahí. Y entonces Dios, a través de siglos, fue formando una comunidad que pudiera enseñar la fraternidad. Y después rompió el círculo y dijo, bueno, eso todos. Reconcilió con Dios a los 2, uniéndolos, es decir, al reconciliarlos con Dios, los obligó a reconciliarse entre ellos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Fíjense que todo el centro de lo que le importa a Dios no es nada de lo que nosotros le atribuimos. Todo lo que le importa es que no estemos haciendo la guerra, todo el tiempo. Y les vuelvo a repetir, no la guerra de Ucrania, la que hacemos todos los días, la que hacemos también en las parroquias, porque nosotros no somos de otro planeta, también la hacemos en las parroquias. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros los de lejos,
paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Fíjense qué síntesis, ¿eh? Esto era el famoso plan de Dios. El plan de Dios era darnos a los hombres herramientas para gestionar la paz entre nosotros, para poder vivir en paz si queremos. Entonces a eso la carta lo llamará, luego ya seguirá en los fragmentos que leeremos después, lo llamará vivir entregados a las buenas obras. Nadie llega a Dios por las buenas obras, pero una vez que llega a Él porque Él lo atrajo, entonces puede dedicarse a esas buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Conducir a la paz. A la paz a los que están lejos, a la paz también a vosotros los que estáis cerca. Ese es el objetivo de Dios en este mundo. Ese es el plan de Dios. Y en eso consiste la anakefalaiosis, la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Así como Él reconcilió en su propio ser aquello que era Dios y aquello que no era Dios, los hombres, los hizo un solo ser en su propia vida, así también en Él se recapitula aquellos que son de Dios y aquellos que están aparentemente fuera del cerco. Entonces, esto nos tiene que servir también como orientación muy práctica. ¿Qué es lo que toca a la fe? ¿Cuándo algo que decimos de la fe está bien? Cuando conduce a romper el cerco y poner un metro más de palabra de Dios en este territorio de los hombres, entonces es de Dios. Si conduce a retraer el cerco y que quede para 5, eso no es de Dios. Puede sonar piadoso, pero no es de Dios. ¿Y cuándo en la iglesia estamos en la verdad? Cuando la verdad conduce a la paz, está en la verdad. Cuando la verdad conduce a la división, no está en la verdad, por muy lógica que suene. Cuando conduce a la paz, está en la verdad. Él es nuestra paz. Él es el que ha hecho de los dos pueblos uno. Bueno, muy bien. Dejamos hoy nuestro fragmentito del día de Carta a los Efesios y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.